Bueno, recuerden siempre que los videos no reemplazan a las clases. Por eso es tan importante ir a clase. Además, se pueden hacer preguntas y tantas cosas. Pero bueno, el tema de hoy es muy importante, es la apendicitis aguda, que es la inflamación aguda del apéndice secal. Si no hay una adecuada atención con diagnóstico y tratamiento oportunos, puede haber complicaciones que pueden llevar a la muerte. Por eso es tan importante tratar adecuadamente esta patología. Es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Por eso es tan importante pensar en apendicitis aguda siempre que se esté frente a un dolor abdominal agudo. Se presenta en la segunda, tercera y cuarta década de la vida con mayor frecuencia, pero también puede haber apendicitis aguda en niños y gerontes. Mientras más precoz es la cirugía, menor morbilidad y menor mortalidad habrá. La principal causa de apendicitis aguda es la obstrucción de la luz. En adultos, los fecalitos. En los niños, la hiperplasia linfoide. También cuerpos extraños. Y también tumores, como el carcinoide de apéndice. Así es como se produce la oclusión de la luz apendicular. Esto hace que se produzca mayor producción de moco, se acumula el moco, a eso se agrega la proliferación bacteriana. Todo esto lleva al aumento de la presión endoluminal del apéndice secal. Ese aumento de la presión endoluminal del apéndice secal hace que aumente la presión venosa de capilares. Se produzca oclusión de capilares y vénulas y se produzca congestión de las capas del apéndice secal. Todo eso lleva a la isquemia de la mucosa, que es invadida por bacterias. Se produce absorción de toxinas, fiebre, taquicardia, leucocitosis, translocación bacteriana. Todo esto lleva al CIRS, a la peritonitis, a la sepsis, al fallo múltiple de órgano, al shock. Y si el paciente no es tratado adecuadamente, no es derivado en tiempo y en forma, el paciente puede morir. Bueno, aquí tenemos el apéndice secal. Entonces un fecalito, un parásito, un tumor o hiperplasia linfoide obstruyen la luz del apéndice. Esa oclusión de la luz del apéndice hace que aumente la presión dentro del apéndice. Y esto hace que se produzca dolor en epigastrio, dolor en región umbilical y luego el dolor se coloque en fosíliaca derecha. A esto se denomina cronología de Murphy o Murphy. Resulta que los pacientes, cuando empieza el dolor en epigastrio, toman antiespasmódicos y analgésicos. Entonces, medio que el dolor queda decapitado. Después el dolor se pone en la fosíliaca derecha. Entonces es muy importante preguntar si el paciente ha tomado medicamentos antiespasmódicos y analgésicos. Entonces, dolor en epigastrio, dolor periumbilical, luego dolor en fosíliaca derecha, cronología de Murphy. La acumulación de moco y la obstrucción del apéndice llevan a que aumente la presión dentro del apéndice, la presión endoluminal. Esto lleva al estado nauseoso y vómitos. Se produce la sobreproducción de bacterias y esto lleva a la fiebre. Se produce congestión venosa, dolor en fosíliaca derecha. La isquemia de la mucosa, la invasión de bacterias producen el dolor intenso en la fosíliaca derecha
Y finalmente se desencadena el CIRS, donde hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre, leucocitosis y shock puede haber. Así llegamos a la peritonitis. Entonces, así tenemos sepsis es igual a foco más CIRS. Y la sepsis grave es igual a sepsis más fallas múltiples de órganos. En este caso sería sepsis de origen abdominal. Pero vamos a ir de nuevo para atrás. Las fases de la apendicitis aguda son la fase congestiva o edematosa, la supurativa, la gangrenosa y la perforada. Entonces la obstrucción de la luz y la fase congestiva. La obstrucción de la luz, la fase supurada, finalmente la fase gangrenosa y finalmente la perforación. Recuerden ustedes que mientras tienen el paciente en observación con duda diagnóstica, si hay una perforación, la perforación continúa produciendo fenómenos y se continúa agravándose. Bueno, ahora vamos a ver algunas reflexiones sobre anatomía, embriología y dolor. Desde el punto de vista de la ubicación del apéndice, puede estar en diversos lugares, como ser en la pelvis, puede ser retrocecal, subhepático, retroperitoneal, retroileal, puede hasta presentarse en la fosa ilíaca izquierda. Cuando está en la pelvis, el dolor puede ser suprapúbico. Si es retrocecal, dolor en flanco y dorso. Subhepático, dolor en hipocondrio derecho, permanente. Si es retroperitoneal, retroileal, el dolor en la movilización del psoas, dolor testicular. Y también puede haber dolor en fosa ilíaca izquierda. Generalmente está tratado como un episodio de cólico renal o de diverticulitis. Pero a pensar obsesivamente en apendicitis aguda. Así tenemos entonces el dolor suprapúbico, el dolor en flanco, el dolor en el hipocondrio derecho, el dolor por compromiso del psoas y el dolor izquierdo en alguna oportunidad. Entonces, pensar en apendicitis cuando el dolor tiene esas ubicaciones, además de los diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a ver un poquito de embriología. El ciego, el apéndice y el ilion vienen descendiendo del hipocondrio derecho. Y el apéndice retroileal presenta dolor a ese nivel. El ciego y el apéndice van descendiendo y el apéndice se ubica detrás del ciego y presenta dolor a ese nivel o dolor en el flanco, porque el apéndice es retrocecal ascendente y llega a ser ascendente y lateral derecho. Si seguimos haciendo descender el ciego apéndice, podemos tener irritación del psoas. En esta otra circunstancia, el apéndice puede ser pélvico, dolor suprapúbico. O bien, esta otra circunstancia, hacemos descender el apéndice, queda puesta allí en hipocondrio derecho, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay un embarazo o un tumor pélvico, o simplemente porque el ciego no ha descendido y el dolor en hipocondrio derecho, y no es una colecistitis. Atención a esto. La pregunta es, ¿dónde estará el apéndice? La tríada de Murphy presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. Dieulafoy no se quedó atrás y habló de hipersensibilidad de la piel, contracción muscular refleja o defensa muscular, dolor a la presión en punto de McBurney. Entonces, habrá una apendicitis focal aguda con obstrucción de la luz, acúmulo de mucus, una distensión de la luz del apéndice, disminución del drenaje venoso y linfático y dolor visceral periumbilical fosa ilíaca derecha mal localizado. Habrá una fase supurada aguda
en la cual aumenta el edema, la secreción, la infección, el apéndice infectado está en contacto con el peritoneo anterolateral y la presencia del dolor somático bien localizado en la fosílica derecha. Dolor a la descompresión, Bloomberg, aumento del tono de la pared, defensa, dolor bien localizado. Y finalmente tenemos la apendicitis gangrenosa, que aumenta el edema, la secreción, la infección, hay compromiso vascular, compromiso del flujo arterial, dolor somático bien localizado en fosílica derecha, finalmente el dolor es más intenso, dolor a la descompresión, Bloomberg, mayor aumento del tono de la pared, defensa. Aquí tenemos el vaso, un trombo, entonces aquí hay un fenómeno vascular, por eso el dolor más intenso, en este caso de la apendicitis gangrenosa. Después de eso sigue la perforación, que ya es el cuadro de peritonitis. Entonces, ahora en esta animación vamos a tratar de expresar lo que puede pasar entonces con todos estos conceptos de la apendicitis aguda. Aquí vemos que el apéndice tiene la luz obstruida. Entonces fíjense que la pared se pone más gruesa, se produce entonces la presencia de mucus, de bacterias, y ahí apareció pus, aparece el intestino delgado y aparece el epiplón mayor. ¿Y todo esto qué es? Esto es nada más y nada menos que el plastrón apendicular. Plastrón. Entonces, una masa inflamatoria con exudado fibrinoso inicial, adherencias de epiplón a las asas delgadas vecinas. El objetivo es bloquear el proceso, evitaría la peritonitis generalizada. Pero resulta que el paciente tiene demora en la consulta porque se automedica, porque ingiere té curativo, porque tiene miedo, porque tiene mitos y creencias, miedo porque le pasó a otro, permanece en observación en una guardia de tiempo prolongado, días sin resolver el problema, tratados por el médico con antiespasmódicos y analgésicos, hasta algunos casos hasta con antibióticos. Entonces, atención, es necesario pensar en apendicitis aguda y saber que la resolución es quirúrgica. Error en el diagnóstico de apendicitis, pensar por ejemplo en cólico renal, diagnóstico erróneo de infección urinaria, aunque haya pus en la orina, lo mismo tenemos derecho a pensar en apendicitis aguda. La enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, no disponer de medios en lugares muy aislados y no poder derivar al paciente. Entonces, todo eso hace que el apéndice se perfore, se produzcan abscesos, se produzca peritonitis generalizada y el cuadro séptico, que ya hemos descrito, la sepsis. Si el problema es el diagnóstico precoz, ¿cómo podemos hacer para lograr el diagnóstico precoz? Entonces será necesaria la sospecha, la presunción, la confirmación. Pero también tenemos otra herramienta que es el score de Alvarado. Y el score de Alvarado tiene en primer punto el análisis de los síntomas y le da un puntaje. Por ejemplo, la migración de dolor, o sea, la cronología de Murphy, nosotros le damos mucha importancia. La anorexia, náuseas y vómitos, cada una de estas entidades tiene un punto. Si vamos a los signos y el puntaje, el dolor de fosílica derecha le da 2 puntos. El signo del rebote positivo, o sea, el dolor de la descompresión, le da 1 punto. Y la fiebre también le da 1 punto. En cuanto al laboratorio, leucocitosis le da 2 puntos. Desviación izquierda de neutrófilos le da 1 punto. Todo esto llevado al score, como resultado, si tenemos de 9 a 10 puntos, casi de certeza es una apendicitis aguda. Mayor de 7 puntos tiene alta probabilidad de apendicitis aguda. Entre 5 y 6 puntos, sospecha de apendicitis.
no diagnóstica. Menos de 4 puntos, baja probabilidad de apendicitis aguda. Por lo tanto, es muy importante la sospecha, tenerlo presente y pensar siempre que hay un dolor abdominal en apendicitis aguda. Diagnósticos diferenciales. Bueno, este es un tema muy importante dentro de la apendicitis. Si se trata de una mujer, la enfermedad pélvica inflamatoria es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, un cuadro inflamatorio de dolor evolucionado, al examen, el anexo comprometido está doloroso y engrosado. Sobre todo el diagnóstico diferencial con apendicitis aguda es cuando el anexo derecho está más comprometido. En la eco, el anexo se ve aumentado y los blancos están aumentados. Mientras que en el examen ginecológico, el anexo del lado derecho está aumentado. Cuidado que podemos también confundirnos. Entonces, ser muy cautos en esto. Y hacer el examen ginecológico junto al ginecólogo. La otra situación de dolor linfocílica derecha para hacer diagnóstico con apendicitis aguda es el quiste de ovario accidentado o torcido. Se presenta con dolor muy agudo, intenso. Puede haber antecedentes que la paciente refiera de tener un quiste de ovario, pero el dolor es muy fuerte. Hay líquido libre, alguna vez se puede llegar a ver el quiste. Y los blancos, en general, si lo tomamos de inicio, no alcanzan a modificarse. Embarazo ectópico accidentado. Presenta dolor agudo en la fosílica derecha o izquierda, anemia, importante anemia, dolor de hombros. ¿Por qué? Porque hay sangre en la cavidad y ha llegado al diafragma. Líquido libre, puede verse la trompa aumentada y el test de embarazo será positivo. Finalmente, endometriosis, que se trata de un cuadro crónico de dolor pélvico, aumenta con las menstruaciones, tiene dolor al evacuar o al orinar, infertilidad, puede formar quistes o nódulos. Entonces, este es el panorama de los diagnósticos diferenciales en la mujer, como ya hemos visto uno por uno. Ahora veamos el hombre. La torsión testicular del lado derecho produce un dolor intenso de aparición brusca. Se alivia levantando el testículo, elevándolo. Con el ecodoppler tenemos el diagnóstico. Orquiepididimitis, un dolor muy intenso, pero súper intenso. De aparición lenta, pero finalmente muy intenso. El diagnóstico, por supuesto, con el examen físico y además la ecografía. Cálculo renal derecho, dolor cólico, hematuria. Con la ecografía podemos hacer un diagnóstico. El hombre también puede presentar traumatismos, también ciertos cuadros de gastroenteritis nos pueden hacer confundir con apendicitis aguda. El tema del SIDA, la tuberculosis extrapulmonar, marcadora de SIDA. Se hace eco, se hace TAC, se hace laparoscopía o bien se hace una exploración para ver qué es lo que pasa dentro del abdomen. El linfoma no Hodgkin, que es una enfermedad marcadora de SIDA, puede que esté ubicado en el intestino delgado o en ganglios linfáticos. Con la eco, la TAC o la laparoscopia podemos identificar el problema. Sarcoma de Kaposi también es una enfermedad marcadora de SIDA, ubicado en el intestino o en ganglios linfáticos. Eco, TAC y laparoscopia. Enfermedad por citomegalovirus. Se tratan de úlceras hemorrágicas, perforación de delgado en el ilio por invasión de este virus, el citomegalovirus, por supuesto en paciente con SIDA. Finalmente, gastroenteritis, la diarrea con el síndrome consuntivo, adenitis mesentérica, mononucleosis infecciosa. Este sería el panorama de los diagnósticos diferenciales en los pacientes que tienen la enfermedad del SIDA.
Ahora vemos adulto mayor. En adulto mayor siempre pensemos en cáncer. Entonces, puede haber una diverticulitis, un cuadro inflamatorio de abdomen agudo con dolor en la fosa ilíaca izquierda, con colección menor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros, con la eco y la TAC y los criterios de Hinckley, que ya lo veremos cuando presentemos el video oportuno, podremos definir el diagnóstico diferencial. La colicitis aguda, filtrante. Por ecografía evaluamos la presencia de colecistitis, de litiasis, y después líquido que cae por el espacio paritocólico derecho y hace que duela el abdomen derecho y también duela la fosa ilíaca derecha. Obstrucción intestinal, dolor inicialmente cólico, radiografía directa de abdomen con niveles. Por supuesto, en una peritonitis de origen apendicular también la radiografía directa da los niveles. Cáncer de colon, anemia en colon derecho, pero en colon izquierdo puede producir una obstrucción y con válvula ileocecal continente se producirá dolor en fosa ilíaca derecha y no es una apendicitis sino que es una obstrucción intestinal. Presencia de sangre en materia fecal es necesario investigar. Cálculo renal derecho con hematuria, dolor cólico, con la eco salimos de duda. Isquemia mesentérica, paciente vascular o bien paciente panvascular. Desde el hipoflujo a la patología embolizante o bien la trombosis. O sea que si pensamos en isquemia, sepamos que tiene la patología del hipoflujo, la patología de la embolia o de la trombosis. La úlcera duodenal perforada puede llegar a que su líquido se derrame hacia la cavidad abdominal y de allí vaya el paritocólico y luego la fosa ilíaca derecha y producir dolor intenso en flanco y derecho y fosa ilíaca derecha. Y entonces lo otro característico es la presencia de neumoperitoneo, pero se presta para el diagnóstico diferencial. Pero volvamos al comienzo para decir que el cuadro de dolor abdominal en un adulto mayor, pensar en cáncer. Entonces nos puede venir un paciente con oclusión intestinal, con válvula ileocecal continente. Entonces fíjense cómo allí no puede pasar el contenido intestinal. Entonces se empieza a dilatar el colon derecho, se sigue dilatando y la válvula ileocecal que está, digamos, en la parte terminal del hilo, o sea, acá, está continente, o sea que no deja pasar el aire para allá. Entonces, la mayor distensión se da aquí en el ciego. Entonces, el ciego y colon derecho están muy distendidos y hay dolor ahí, al punto que nosotros si vemos el paciente y no pensamos en la posibilidad de que tenga una obstrucción izquierda, podemos decir que es una apendicitis y no es una apendicitis, es una oclusión intestinal. Entonces el paciente presenta cólico, el dolor tiene esta trayectoria. Sigue el marco colónico y se produce el mayor dolor en la fosa ilíaca derecha. De tal manera que sería como la flecha el dolor. Y el dolor se hace más intenso allí en la fosa ilíaca derecha. Entonces, no es una apendicitis aguda, pero sí tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, es o bien un cuadro de diverticulitis izquierdo estenosante, o bien un cáncer de colon que da esta sintomatología. El dolor en la fosa ilíaca derecha es intenso, hay timpanismo, puede que sea una apendicitis, puede ser que sea un cáncer de colon izquierdo o una estenosis por diverticulitis. En este caso, simplemente es una oclusión por cáncer o por diverticulitis. Entonces, el paciente está ocluido, debe operarse de qué? De la oclusión intestinal y no sacarle el apéndice, simplemente. Complicaciones: la perforación, que ya la hemos visto, la peritonitis, el flemón apendicular, la obstrucción intestinal
infección de la herida operatoria, fístulas, sepsis, falla múltiple de órganos y una complicación importantísima, el distrés respiratorio. Lo menciono, está incluido dentro del fallo múltiple de órganos, pero lo menciono a propósito. Tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda. Puede suceder que nos apuremos y hagamos una laparotomía innecesaria, porque no era una apendicitis. O puede que nos demoremos y sea entonces una laparotomía o laparoscopía tardía. Cualquiera de las dos circunstancias deben ser evitadas. Y esto, más de una vez, va a pasar delante nuestro y vamos a estar con la duda de si es o no es. Pero es muy importante la duda porque nos hace pensar. Bueno, en el siglo pasado, Matías Calandrelli, al ver que los cirujanos operaban muchos pacientes con apendicitis aguda, se le ocurrió escribir un verso que dice así: el apéndice, señores, es un organito hueco, que aunque solo débil eco de pasados esplendores, tiene para los doctores trascendental importancia, ya que en toda circunstancia, lo mismo enfermo que sano, proporciona al cirujano considerable ganancia. Bueno, hoy posiblemente con las obras sociales y tantas historias que tenemos en el quehacer médico, no sea tanta considerable ganancia. Lo importante es que lo que sí podemos ganar es en el pensamiento, es decir, que esta es una patología importante, que hay que cuidar al paciente, que hay que darse cuenta, sospecharlo y operarlo oportunamente. Ni demasiado precipitado, ni tampoco dormirnos para que la laparotomía sea tardía.